Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Ezequiel por Héctor Hernández en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. El libro de Ezequiel, capítulo 21. La espada del Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel y di a la tierra de Israel: Así dice el Señor: He aquí estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Así sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina. No volverá más a su vaina. Tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado. Con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te digan: ¿por qué gimes?, dirás: por la noticia que viene. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí viene y sucederá, declara el Señor. El Señor vuelve a dar la advertencia mediante Ezequiel acerca del juicio. Esta vez Él mismo es el enemigo. Su espada está desenvainada y no volverá atrás. El profeta ha de gemir simbólicamente de dolor debido al juicio venidero, el cual se describe en términos idénticos al capítulo anterior. La espada del Señor es la espada del rey de Babilonia. Ezequiel probablemente dibuja un mapa que aparenta una Y invertida dibujada en la tierra o en un ladrillo. Nabucodonosor vendrá desde el norte acercándose a una bifurcación en el camino. La bifurcación oriental llevará a los ejércitos de Babilonia por la calzada del rey. La bifurcación occidental llevará a los babilonios por vía maris. Una ruta lo llevará a Rabá, la capital de los amonitas, mientras que el otro lo llevará cerca de Jerusalén. El rey de Babilonia usa varias formas para obtener la guía de los dioses, consultando los terafines, objetos religiosos usados en la adoración, adivinando mediante el examen de contornos y las marcas en hígados de aves y ovejas sacrificadas, usando flechas como medio para echar suertes. El Señor usará la adivinación falsa a la cual el pueblo es tan adicto para persuadir al rey pagano a hacer su santa voluntad. El versículo 23 dice: Pero fue para los judíos como vaticinio falso a sus ojos, pues había hecho juramentos solemnes, pero él les hará recordar su iniquidad y serán apresados. Los judíos hicieron juramentos de lealtad a Nabucodonosor, pero han sido infieles a su compromiso. En respuesta, Nabucodonosor pone asedio a Jerusalén en enero de 1587 a.C. En el versículo 26 dice: Así ha dicho el Señor: quítate la tiara y pon la corona. Esto cambiará. Lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. El príncipe profano y malvado es Ezequías, el último rey de Judá. Al no mencionar su nombre, el profeta deja en claro que es la posición lo que está bajo juicio, no solo el propio Ezequías. El turbante y la corona, emblema de la realeza, le serán quitados, restando valor al que una vez fue exaltado, y le será dada a quien ha sido designado por Dios. Una vez que se complete el trabajo de Babilonia como agente de juicio de Dios, el imperio experimentará el juicio del Señor en su casa. Sus pecados también serán juzgados, aunque el Señor los haya usado como herramienta de su juicio. Capítulo 22. Pecado y castigo de Jerusalén. Este es el primero de 3 oráculos. El capítulo 22 gira en torno a las repetidas referencias a la sangre. El profeta actúa como abogado defensor, ya que la ciudad de Jerusalén está acusada de crímenes morales y rituales. Los cargos provienen primordialmente de Levítico 18, 20 al 25. Entre los cargos está el abuso de sus propios padres, quebrantando el quinto mandamiento, la opresión del extranjero, el huérfano y la viuda. También han descubierto la desnudez de sus padres. Descubrir la desnudez del padre significa tener relaciones sexuales con su esposa, como estaba prohibido en Levítico capítulo 18, versículos 6 al 23. Además, se habían olvidado de Dios. Los diversos pecados de Judá son síntomas de un problema más profundo. Se habían olvidado del Señor. El versículo 13 dice: He aquí,
Bato palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. Batir las palmas es un gesto de enojo que precede al juicio del Señor de dispersar al pueblo. En lugar de ser el pueblo santo del Señor, serán profanados. Judá será reunido en Jerusalén para juicio, así como el metal es reunido en horno de fundición. Normalmente la reunión es algo bueno en el Antiguo Testamento, precursor de la bendición. Así también la imagen del fuego de un refinador a menudo es imagen positiva de un juicio divino sobre Israel, diseñado para purgarlo del pecado y para producir un pueblo puro. La experiencia de Israel en Egipto se compara con el tiempo en un horno, y el exilio será el horno refinador para Israel. Sin embargo, si solo escoria entra al fuego, nada positivo surgirá. Todos los juicios anteriores no han podido purificar la tierra. Ella todavía está contaminada. La lista de pecados está tomada de Sofonías capítulo 3, versos 3 al 4, donde la atención se centra en los pecados de los líderes de Judá, los príncipes, los sacerdotes, los líderes, los profetas. Todos estos grupos han fallado, lo que ha dado como resultado que el pueblo se extravíe. El Señor ha buscado a alguien para que reconstruya el muro y permanezca en la brecha, como lo hizo Moisés después de que el pueblo pecó con el becerro de oro. En este caso, sin embargo, el Señor no encuentra a nadie que evite su ira, y su ira será derramada sobre ellos por completo. En lugar de confrontar el pecado del pueblo, los profetas hablan de visiones falsas, blanqueando una pared endeble en lugar de fortificar la línea real de defensa. El versículo 31 dice: He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Capítulo 23. Parábola de las dos hermanas. Al igual que en el capítulo 16, Ezequiel describe la historia de Israel y Judá en la forma de una metáfora extendida y muy gráfica. La historia de dos hermanas inmorales es la historia de dos ciudades. Ahola es Samaria, la capital del reino del norte, y Aholiba es Jerusalén, la capital del reino del sur. Incluso sus nombres suenan parecidos, sus historias y destinos están entrelazados de forma similar. La acusación a los dos reinos empieza con su prostitución en sus primeros días en Egipto. Incluso antes de su matrimonio con el Señor, esas dos hermanas manifiestan su verdadera naturaleza. Sin embargo, el Señor igualmente las eligió para ser suyas. El matrimonio es una metáfora bíblica clave para la relación del pacto del Señor con su pueblo, lo que hace que su búsqueda de ídolos sea una forma de adulterio. El juramento de Israel de lealtad exclusiva al Señor durante el Éxodo sería roto por las alianzas extranjeras y por la idolatría. Las alianzas con Asiria fueron parte de la estrategia política de Israel desde mediados del siglo VIII a.C. La prostitución no aseguró la admiración ni el afecto de los amantes asirios, sino lo contrario. Finalmente, Asiria destruyó el reino del norte en el 722 a.C. y dispersó a su pueblo por todo el imperio asirio, como dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 al 6. El destino del reino del norte ya es historia antigua en este punto. El enfoque del profeta en este punto es el destino venidero de Judá, que es muy parecido al de su hermana menor. Judá no es simplemente como Israel, ella es peor. Pecó de la misma manera con los asirios antes de transferir su lealtad a los babilonios. Ella también se ha insinuado a Egipto. No ha sido seducida simplemente por extraños que estaban de paso. Ella misma ha mandado a buscar a los babilonios para satisfacer su lujuria. De hecho, la búsqueda del placer de Judá ha ido más allá del nivel humano, a terribles profundidades salvajes. Lo que los reyes de Judea han considerado como una sabia estrategia política, el Señor lo condena como adulterio lascivo. Cuando recuerdan a Egipto, traen a la memoria los placeres prohibidos de ese tiempo, en vez de pensar en la liberación del Señor en el Éxodo. El resultado de tal depravación es un juicio inevitable. Las naciones que ha cortejado vendrán y abusarán de ella. Capítulo 24. La olla hirviente. Y vino a mí palabra del Señor en el año 9, el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha del día de hoy. Este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. Relata una parábola de la casa rebelde y diles: así dice el Señor. Ezequiel provee otra alegoría, la de una olla de cocina. La fecha de inicio del asedio de la ciudad
se identifica generalmente como el 15 de enero del 587 a.C. El evento que Ezequiel ha advertido finalmente llega. Literalmente, la palabra hebrea traducida asedio indica que Nabucodonosor se apoyó en Jerusalén. Esta misma palabra es usada para un adorador que coloca sus manos sobre un animal que está por ser sacrificado. Jerusalén así se convierte en el cordero que está siendo sacrificado, aunque está lejos de estar sin defecto. Ezequiel ya usó la imagen de una olla de cocina. Desde la descripción inicial, parece que se está haciendo los preparativos para una comida festiva en la que se cocinan las mejores carnes. Sin embargo, lo que debería de ser una comida sabrosa resulta ser un desastre. La carne escogida sale uniformemente mala. La olla también está oxidada y ya no se puede limpiar. El profeta compara la corrosión con el derramamiento de sangre y la culpa que hay en la ciudad. Aunque sus ocupantes son removidos uno por uno y dispersados a los rincones más remotos del mundo, la culpa de la ciudad permanece como escoria en el fondo de la olla. Sangre derramada y descubierta clama pidiendo venganza. El Señor derramará su sangre descubierta sobre la roca desnuda como venganza. El caldero se pone a hervir en seco, en un vano esfuerzo por limpiarlo, pero la capa de suciedad es tan resistente que incluso calentar el caldero al rojo vivo no lo purificará. La impureza de Jerusalén es indeleble, por lo que Dios tendrá que destruir la ciudad. La muerte de la mujer de Ezequiel, versículos 15 al 27. Las vidas personales de los profetas a menudo se entrelazan con sus mensajes. A Oseas se le ordenó casarse con una prostituta, mientras que a Isaías se le ordenó caminar desnudo y descalzo durante 3 años. En el caso de Ezequiel, cuando su esposa muere, se le prohíbe seguir las prácticas de luto habituales, que incluyen lamentarse y llorar, sacarse lo que tengan en la cabeza y cubrirla con polvo y ceniza, quitarse las sandalias y cubrirse la cabeza o la cara. Ezequiel debe de comportarse externamente como si nada hubiera sucedido, a pesar de que su corazón debió estar en una profunda tristeza. La extraña conducta de Ezequiel tiene el efecto deseado de despertar la curiosidad del pueblo. Su respuesta es que se trata de una señal. Dios está a punto de quitar el templo, que es el deleite del pueblo, profanándolo y destruyendo a los hijos e hijas que muchos han dejado atrás en Jerusalén. Sin embargo, en ese día, la magnitud de la pérdida será tan abrumadora, afectando a casi todos los individuos, de manera que no habrá posibilidad de realizar rituales de luto normales. El mensaje de Ezequiel será vindicado cuando llegue a los exiliados la noticia de que Jerusalén ha sido destruida, y ese mismo día será liberado del silencio que Dios le ha impuesto. Entonces, una vez más, podrá hablar palabras de esperanza al remanente de los exiliados. Finalmente ha llegado el día del juicio. Después de casi 10 años de advertir a los exiliados, llegó el día del pago de Dios. Los proverbios populares, las burlas, las falsas profecías, todo quedó en silencio. La ruina fue tan grande como Ezequiel lo predijo, tan dolorosa como la pérdida de una esposa. Dios usó la vida de sus profetas de una forma completa. Fueron realmente instrumentos de Dios, algo que cada vez es más raro en nuestros días. Claramente, ya no hay profetas ni apóstoles, pero esto no debería de ser motivo para que no hubiera hombres como ellos. La iglesia debería de estar llena de varones como ellos, pues vivimos en una época aún mejor. Ahora existe una revelación completa, más conocimiento y sobre todo la promesa cumplida del Espíritu Santo morando dentro de los hijos de Dios. Contrario a esto, actualmente abundan cristianos de medio tiempo, aunque decir de medio tiempo se me hace exagerado. Hay religiosos de fines de semana, que se molestan si el pastor se pasa unos minutos de tiempo en el sermón. Pastores que prefieren copiar y reciclar un sermón de internet, o mejor aún, hablar de las noticias de la semana en el púlpito, en vez de entregarse por horas a estudiar la palabra de Dios. Congregaciones enteras que al terminar el culto dejan encerrado bajo llave al Señor para que no los moleste en su vida secular, en su escuela, en su trabajo, en su descanso, con sus amigos, con sus parejas, pues están muy ocupados ganando el mundo.
Es chistoso escuchar a los cristianos de nuestros días decir que aman la iglesia, cuando no están dispuestos a sufrir por ella. Probablemente los pastores y los maestros aman escucharse muy espirituales hablando la Biblia. Les encanta escucharse a sí mismos. Posiblemente los congregantes aman un buen sermón, aman la comunión con aquellos con quienes son afines, pero esto dista mucho de amar a la iglesia. Si algo hizo evidente la pandemia hace unos años, fue el gran amor que decimos tener a Dios y a la iglesia. Sí, ahí se vio el gran amor cuando muchos dejaron de asistir a la iglesia, aún cuando ya se había levantado el aislamiento. Pero ninguno dejó de asistir a sus trabajos aún con el aislamiento. Dejaron de visitar o recibir a sus hermanos, pero se subían a un transporte público lleno de gente para ir a trabajar o a la escuela. Dejaron toda actividad de la iglesia, pero seguían saliendo a los centros comerciales, de compras o de vacaciones. Sí, ahí se vio el amor tan grande a la iglesia que muchos profesan tener. Ezequiel entregó su vida entera. Dios no le preguntó si estaba dispuesto o no, si quería hacerlo o no. Dios solo le dijo lo que debía hacer y él lo hizo, a pesar de la vergüenza, del cansancio, del desprecio y ahora, a pesar de la enorme pérdida de su esposa. Él cumplió con lo que su Señor le mandó. Tuvo que ir en contra de sus emociones más profundas para así llevar la advertencia final a su pueblo. Ezequiel me hace sentir vergüenza. Me avergüenzo de mí, de mi poco sacrificio a Dios. Me avergüenzo de todas las veces que pensé que merecía un mejor trato por parte de Dios por el insignificante trabajo que hago para Él. Me avergüenzo de las veces que creo merecer un descanso. Me avergüenzo que si alguien me humilla o me maltrata, lo primero que pienso es en dejar a Dios. Me avergüenzan todas las veces que dejé de trabajar porque me sentía triste, preocupado, abatido, sin ganas de seguir. Estoy maravillado, no de Ezequiel, estoy maravillado de aquel que lo fortaleció. Alabo a mi Dios que hizo tan grande obra. Qué Dios tan magnífico, tan terrible, digno de ser honrado, temido, amado. Así es nuestro Dios, digno de vivir y ser gastados en este cuerpo para Él. El juicio llegará. Dios tenga misericordia de nosotros y envíe instrumentos que nos adviertan que su ira llegará, tarde o temprano. Dios tenga misericordia. Amén. Esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.